Hola, Dios te bendiga. Hacía tiempito no grabamos ningún video. Vamos a continuar hoy con nuestra intención de grabar por lo menos, ¿verdad? Un par de videitos, aunque sea al mes. Y quisiera comenzar hoy hablando del don de la profecía. Los profetas son muy necesarios y la palabra nos dice que no despreciemos el don de la profecía, sino al contrario. Inclusive cuando San Pablo pone en orden los ministerios y pone en orden la importancia de los carismas, menciona la profecía como uno de los precisamente más importantes. Así que, ¿qué es la profecía que hoy día hace tanta falta y cómo se ve la profecía en la palabra? Vamos entonces a estar meditándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre, Padre Celestial, te pedimos a ti que tu Espíritu nos capacite para poder comprender y hacer vida lo que tu palabra nos trae y nos quiere decir, nos quiere llevar. Que tu gracia, Señor, encuentre en nosotros corazones dispuestos y corazones deseosos de ti, mi dulce amado Señor. Especialmente este tremendo don de la profecía. Despierta mucho espíritu de profeta en nuestro pueblo, que tu pueblo necesita, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la profecía tiene dos aspectos. Tiene más de dos, pero los dos principales. Todo el mundo conoce el primero. El primero es anunciar las cosas que van a pasar. Cada vez que uno, ¿verdad?, habla de profecía, uno asume, nos van a revelar el futuro. Ciertamente, esa es una de las manifestaciones del don de profecía. ¿Ok? Pero el que San Pablo describe en la primera carta a los Corintios y el que realmente también se da más en la iglesia y en el Antiguo Testamento, no es solamente o no es tanto anunciar el futuro, es sobre todo aclarar las cosas que ocurren a través de la vista de Dios. Es interpretar la historia a través de la mente de Dios. Es ver cómo Dios nos habla a través de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y esto es bien importante. Esto es uno de los dones que más son los que básicamente escriben todo el Antiguo Testamento, por lo menos todos los libros de los profetas. Isaías, Jeremías y todos estos libros, los profetas menores, en su mayoría no estaban tanto interesados en anunciar cosas futuras, estaban explicándole al pueblo por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo, o por qué iban a vivir lo que iban a vivir, porque cuando anunciaban cosas futuras, les estaban explicando de antemano, ustedes van a ser invadidos y van a ser llevados esclavos a otro lugar por esta y esta razón. Vamos a sufrir una hambruna causada por saltamontes por esta y esta razón. Entonces, la parte principal del profeta es ayudar a los demás hermanos a ver qué Dios nos está queriendo enseñar en los eventos que están ocurriendo alrededor nuestro. Porque la gente a veces piensa, pero es que Dios no me habla. Dios constantemente nos habla. Lo que pasa es que nosotros, uno, nos sacamos el tiempo para hacer silencio, dos, para meditar, para aprender a escuchar su voz, y tres, realmente hay tantas voces y tanta confusión alrededor nuestro que a veces se hace un poquito difícil, especialmente si no oramos y no conocemos la fe, de discernir. Así que es bien importante que nos quitemos de la mente que profecía es solamente, ¿verdad?, anunciando cosas futuras, es también sobre todo ayudándonos a entender lo que estamos viviendo. Tomando esto en cuenta, tenemos que ver entonces que el don de la profecía particularmente enseñaba una cosa. Cada vez que Dios castigaba al pueblo de Israel, no castigaba al pueblo de Israel porque estuviera rabioso o furioso con él, sino porque veía al pueblo de Israel como su hijo, porque lo amaba. Y en todos los profetas y en todos los libros de profecía que hay en la Biblia, vas a ver lugares en que Dios dice, y yo los voy a coger y voy a dejar que pase esto y esto y esto y esto, pero siempre terminan diciendo, pero si se vuelven a mí, yo los voy a amar, yo los voy a restaurar, yo voy a hacer esto y voy a hacer de ellos un pueblo numeroso, etcétera, 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 porque Dios nos ama. Bien importante, porque la gente siempre piensa de que si Dios castiga es porque Dios ya no nos quiere o porque Dios está enojado con nosotros, y es todo lo contrario. Dios castiga porque nos ama. De la misma razón que yo castigo a uno de mis nietos porque los amo y quiero que se conviertan en hombres buenos. Como hemos dicho en otras ocasiones, no castigo a la hija de la vecina porque ella no es nada mío. Así que cuando en la palabra
se ve un anuncio de parte de Dios de que viene esta desgracia, viene este castigo, no es me estoy desquitando con ustedes porque estoy harto, no, es yo los amo y tengo que enderezarlos porque si no los enderezo, se me van a perder. Cuando, por ejemplo, yo estaba en la universidad y a todos les tiene que haber pasado, a veces nos reuníamos, o en la escuela superior, a veces nos reuníamos en casa de un amiguito porque íbamos a estudiar, ¿se acuerdan? La mayor parte del tiempo no estudiábamos nada. Desde jugar PlayStation, jugar billar, hacer lo que sea menos estudiar. Y después de haber ido a esas maravillosas reuniones de estudio, casi siempre terminábamos sacando malas notas, o para aquellos que no son puertorriqueños, malas calificaciones, porque realmente no estudiábamos nada. Y cuando lo lográbamos es porque siempre había alguien que decía, ya, esto está bueno y hemos gozado, pero tenemos que estudiar, vinimos a estudiar, no olvidemos eso. Y esa voz de la razón que nos recordaba que teníamos que estudiar o el propósito por el cual estábamos allí era la que nos ayudaba a no, como decimos los puertorriqueños, no colgarnos al otro día y sacar entonces malas calificaciones. Dios hace precisamente eso cuando nos castiga. Dios viene a decir, yo los amo, yo los quiero a ustedes felices, pero a lo que vinimos. Ustedes fueron puestos en esta tierra para que ustedes decidieran qué quieren ser, si quieren construir el reino mío o si quieren ejercer su libertad rechazándome. ¿Por qué? Porque yo los creé a todos con amor, los creé por amor para hacerlos mi familia y ustedes con el pecado original decidieron no ser parte de mi familia. Pero como yo soy un Dios justo y bueno y le quiero la oportunidad a todo el mundo de a ver si quiere ser parte o no de mi familia, por eso les sigo dando oportunidad. Así que, ¿cuál es la misión principal de estar en esta vida? Decidir si quieren ser o no parte de mi familia y pasar conmigo la eternidad. ¿Okay? Eso es lo que Dios nos recuerda constantemente. Y no únicamente eso, no únicamente tú decidirte si tú quieres hacerlo, sino que recordarte que para poder lograrlo, tú tienes que convertirte también en un miembro de esta familia que se preocupa por los demás, que quiere que otros también entren a la familia, que se asegura de que los demás tengan la oportunidad de conocerme. Eso es lo que Dios nos enseña. Y ese es el propósito principal de esta vida, conocer a Dios, amarlo, restaurar en nosotros el daño que el pecado original hizo para que podamos estar en su presencia y compartir con Él la eternidad. Y con todos los que lo amamos y todos los que queremos amarnos unos a los otros. Entonces, por eso Dios tiene que hacer altos a nuestra vida y decirnos, hey, está chévere, qué bueno que están pasándola bien, pero acuérdense a lo que vinimos, porque si no, hay consecuencias. Por eso, todos los castigos famosos que venían en la Biblia siempre eran un remedio y siempre tenían relación directa con el pecado. ¿Okay? Si, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, se les mezcló mucho de idolatría a los bueyes, a los animales que el pueblo de Egipto adoraba, pues precisamente ellos tuvieron que aprender a sacrificar a esos animales como parte de su culto al Señor. Las veces que le decía Dios a Israel, mira, no te mezcles con mujeres de otra tribu, porque lo que va a pasar es que en vez de tú convertirlas a ellas, ellas te van a convertir a los hombres, a los dioses paganos. Inmediatamente, como ellos prefirieron eso, pues entonces venían entonces las desgracias. Y siempre las desgracias eran, como dije, relacionadas. Por ejemplo, David mata a Urías para quedarse con su esposa. ¿Ok? Fíjate que como consecuencia de ese pecado, en la casa de David, entre los nietos, había muerte entre unos a otros, matándose unos a los otros. El pecado de David se repitió en sus descendientes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, Caín mata a Abel y vamos a ver entonces que en los cananitas y en todos los que nacieron de Caín va a haber una tendencia terrible al homicidio. Y van a tener que pagar las grandes por ese pecado de estar matando unos a los otros. Y cuando venían con idolatría, por ejemplo, ustedes quieren de todas maneras imitar a las naciones que no son ustedes quieren imitar a las naciones paganas, pues ahora los van a invadir las naciones paganas y los van a obligar a ser como ellos, porque ustedes los prefirieron a ellos a mí, pues ahora van a vivir con ellos un montón de años para ver entonces a quién escogen. Y así son siempre los remedios de Dios. No son para un desquite, no son para simplemente porque estoy enojado,
No, son porque te amo y porque quiero enderezarte y te quiero dar un mensaje. Entendiendo entonces esto, el don de profecía nos debe llevar a ¿qué? A analizar qué está ocurriendo en nuestra sociedad. Nosotros, si recordamos, eh, éramos una sociedad cristiana hasta hace quizás unos 50 años atrás. No éramos perfectos, pero por lo menos había mayor eh, temor de Dios y había deseo de conocer a Dios. Nosotros poco a poco hemos suplantado a Dios y lo hemos sacado de todo, como hemos dicho en otros videos. Y hemos puesto como número uno en nuestra vida la diversión, el pasarla suave, el matrimonio, como hemos dicho en otras ocasiones, en vez de ser el amor, el culmen del amor entre un hombre y una mujer que quieren compartir su búsqueda de Dios y que quieren llevar el uno al otro a la santidad y que quieren construir la imagen de Dios en un hogar. En vez de eso, se ha convertido en un complacerme a mí y en un vaivén de las emociones. Si hoy te quiero, muy bien, ya mañana me cansé de ti, me divorcio de ti, me busco otra que me vuelva a llenar de emociones y de entusiasmo, y cuando me canse de esa otra, pues también, entonces ahora las mujeres hacen lo mismo, me canso de este marido, ahora me busco otro y me busco otro y me busco otro, y en medio de todo este revolú los niños sufriendo. Entonces hemos convertido el matrimonio en un autocomplacerme. Y como ya no me complacen entonces las mujeres, pues me complazco con otro de mi mismo sexo o me complazco con lo que me dé la gana. Porque básicamente estamos diciendo que el matrimonio es una cosa que después que te haga a ti feliz, no importa con lo que te cases. Lo cual es totalmente contrario a la ley de Dios. Nosotros, los días santos, los días de hacer ayuno, nosotros nos matamos haciendo ayuno por rebajar un par de libras, pero por cumplir con el amor de Dios y por reparar nuestros pecados, no ayunamos. No queremos ayunar. Nosotros no queremos los niños. Los niños son una carga. Los niños son una responsabilidad. Y buscamos 20 excusas. No, porque yo no vengo a este mundo a traer niños a sufrir. Y entonces, ¿por qué tú estás aquí vivo? Pues pégate un tiro y mátate. Si esto está tan malo, desaparecete tú y dejarle un espacio a ese pobre niño que nazca. Él no tiene la culpa. Nos encanta hacer niños porque nos encanta tener sexo, pero no nos gusta tenerlo, no nos gusta criarlo, nos gusta matarlo, simplemente porque son inconvenientes, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos tener a Dios, no se puede orar en las escuelas públicas, no se puede orar en el gobierno. Nuestro gobierno cada vez más y más y más y más rechaza a Dios, se quiere quitar In God We Trust de todas maneras, se quiere de todas maneras suplantar a Dios, y como aquel famoso presidente que tanta gente quiere, Barack Obama decía, esta nación ya no es una nación cristiana, esto ya aquí no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de Christmas y nada por el estilo, porque ya Dios aquí no hay un solo Dios, hay muchos dioses. Entonces hemos dado para atrás al paganismo, y todo lo que logró el cristianismo por 2000 años, lo estamos en cuestión de 50 años echando para atrás. Antes éramos paganos y adorábamos la naturaleza, ahora estamos otra vez buscando armonía con el árbol y la energía positiva del árbol y la energía positiva de la piedra, y estamos de nuevo entonces buscando todo este tipo de cosas, la reencarnación y todo lo que sabemos, y el cristianismo nos enseñó que son supersticiones que nos alejan de Dios. Por todas estas cosas, ¿qué está permitiendo Dios? Pues Dios está permitiendo, ustedes quieren vivir sin mí, yo voy entonces a alejarme. Ahora con esta pandemia del COVID, muchos de nuestros seres queridos, todos nos hemos visto afectados. Ya a mí me dio, pero me puede volver a repetir. Una segunda vez cuando me dé me puede matar. Y nos está recordando, por lo tanto, que somos mortales. Dios nos está permitiendo ver, toda la fe. Aquí cuando empezó el COVID, todo el mundo, escucha la ciencia, escucha la ciencia. Y la ciencia lo que ha hecho es cambiar de opinión más que los pañales sucios de un bebé que está siempre haciendo caquita. Pero escucha la ciencia, porque la ciencia es lo más importante. Ya Dios no es importante. Ya nadie se le ocurre. Como nación, como presidente, vamos a invitar al pueblo a hacer oración. Vamos a pedirle al Señor que ilumine a nuestros científicos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a encontrar métodos de hacer la paz para que no haya guerra en Ucrania y Rusia, para que no haya una tercera guerra mundial. Vamos a orar a pedirle a Dios dirección como nación, porque esta nación se forjó con esa mirada de que era una nación bajo Dios. Vamos a volver a Dios. No, eso no se nos ocurre. Es todo lo contrario. Es Dios para el lado, Dios para el lado, Dios para el lado. Quitémonos de todo, de la sexualidad, del matrimonio, de la familia, de la vida. Decidamos por nosotros mismos, hagamos lo que nos dé la gana, y Dios entonces dice, ok, pues aquí tienen. Disfruten entonces.
hagan entonces ustedes lo que ustedes quieran, pero entonces yo me quedo atrás. Y entonces todas estas cosas que no las envió Dios, porque Dios no envió el COVID lo creamos nosotros, pero Dios los está permitiendo como una llamada, no como un castigo porque nos dejó de querer, sino como una llamada porque nos sigue amando, a recordarnos a lo que vinimos. Vinimos a estudiar, vinimos a salvarnos, vinimos a vivir no para pasarla bien, sino para realmente amar, parecernos a Dios y abrirnos para que Él nos pueda regalar el cielo. A eso fue que vinimos a esta tierra. Entonces, ahora estamos a punto de una guerra que podría convertirse en una guerra nuclear horrible. Tiene todos los potenciales. Estamos orando como pueblo, están las naciones invitando a la oración. Siempre en la iglesia hay gente, vamos a hacer un rosario, vamos a hacer una cadena, eso es muy lindo y eso está muy bien. Y gracias a Dios, porque si no hubiera esa gente, ay Dios mío. Pero ¿cuándo será el día en que los mismos gobernantes se les ocurra? Nosotros vemos en las noticias, en las películas estas de desastre, al presidente haciendo, ¿verdad? Invitando a la oración. ¿Cuándo ocurrirá eso de verdad? ¿Cuándo de verdad nuestros gobernantes y nuestros legislantes volverán a darle a Dios su lugar? Y eso es lo que Dios nos está tratando de hacer. Dios nos está tratando de invitar a decir, mira, ustedes querían vivir para relajo. Lamentablemente, el relajo es bueno, el pasarla bien es bueno, pero a lo que vinimos, no olvidemos a lo que vinimos. La iglesia está en crisis, sí, hay confusión, escándalos salen uno detrás del otro. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tomamos el sacerdocio para una posición de poder, una posición entonces de sentirme importante, en lugar de una posición en la cual yo vengo aquí a alimentar al pueblo de Dios y a servir al pueblo de Dios y a entregarme por completo a Dios. ¿Ok? Entonces la iglesia, los obispos, lo mismo. Todos tenemos que renovarnos. Todos. Y Dios nos está diciendo, mira, es hora de recordar quién tiene que ser número uno en su vida. Porque cuando ustedes me ponen a mi número uno, todas las cosas caen en su sitio. Todo. Y disfrutan más y la pasan mejor. Pero cuando me sacan y me sustituyen con cosas o con ustedes mismos, este mundo que estamos viviendo ahora con toda esta tensión, este es el resultado de su elección. Y esto es una elección temporera. Pero si te mueres así y te condenas, es mucho peor. ¿Sabes? No es por nada que Cristo mencionó el infierno más de 30 y pico de veces en los evangelios, mientras que el cielo lo mencionó una o dos veces. No es por nada. ¿Ok? Es importante, y cuando Jesús dice, aquel que crea se bautice y se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Y se nos olvida y ponemos en las películas y ponemos en la serie esa de televisión Lucifer, como si fuera un bonitillo, un tipo famoso que hace qué sé yo qué rayos. Yo ni la he visto porque no la soporto. Jamás vería una cosa cuyo título se llame Lucifer. El Señor los reprenda. Eh, y entonces vemos el infierno como donde está la gente cool, la gente que va a estar vacilando, como si fuera una barra, donde la gente va a estar bebiendo y hay mujeres hermosas. Eso es una ridiculez de muñequitos de niños. Es un lugar de fuego en donde todo aquel que está allí se odia a sí mismo, odia a Dios y odia a los demás. Y lo único que reina allí es el odio y la venganza del uno contra el otro, y el fuego que no se apaga y el gusano que no muere, como decía Jesucristo en la parábola y en el Evangelio, para advertirnos de que no podemos aspirar a vivir como quiera, porque si decidimos vivir como quiera, corremos el terrible peligro de terminar en el infierno, y el infierno es para siempre. Y ahora que estamos viendo gente morir, y gente que amamos, y nosotros mismos en posibilidad de morir, tenemos que recordar entonces a lo que vinimos. Vinimos a salvarnos y vinimos para salvar a otros. Y vinimos para asegurarnos de que mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis amigos, toda la gente que yo quiero, yo los vuelva a encontrar después de la muerte, en una situación hermosa en la presencia de Dios. Y no que cuando yo me transforme, como se transforman los demonios, en un ser de odio, odie a mi mamá, odie a mi papá y odie a todos los que una vez conocí en vida, porque eso es lo que le ocurre a una alma que cae en el infierno. Se convierte en odio y ya no es capaz de amistad, ya no es capaz de nada. A ser profeta y a decir a todos, mira, todo esto que estamos viviendo y esta tensión es para que nos recordemos que tenemos que mirar para arriba e invocar a nuestro Dios, porque Dios es un Dios misericordioso.
Y si sus hijos lo invocan y lo llaman, especialmente en grandes números, Dios hará grandes cosas. Dios hará grandes maravillas. No nos sirve de nada escondernos en una esquina con miedo, no nos sirve de nada lamentarnos, no nos sirve de nada decir, ay Dios mío, cómo están las cosas, si no hago nada. Y lo que tengo que hacer es buscar de Dios, buscar mi conversión, orar, ofrecer penitencia, pedirle al Señor en ayuno, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Líbranos de la tercera guerra, líbranos de esta pandemia y líbranos sobre todo de vivir sin ti. Que Dios te bendiga.